A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas. Estamos aquí el día de hoy para un nuevo programa en el que tenemos la grata presencia de una periodista de investigación muy reconocida en el país, Marianita Neira. Ella es una periodista que ha trabajado en todos los medios importantes de aquí de nuestro país. Ha estado en El Comercio, en La Hora, en Ecuavisa, en Vistazo, en los medios públicos. Es conocida sobre todo porque es una de las primeras cultoras del periodismo de investigación aquí en nuestro país. Como producto de ello ha escrito varios libros testimoniales, entre los cuales tal vez los más importantes son El caso Restrepo, un crimen de Estado. Otro también muy importante, Atrapado por los buitres, donde abordas lo que ahora ya es una cosa constante en la vida nacional, el tema de la guerrilla. Y más cercanamente, Tres veces muerto, donde aparece como uno de los actores fundamentales, precisamente la guerrilla que opera en la frontera norte. Como producto de las investigaciones, también Marianita, una persona muy acuciosa en su trabajo, realizó un libro poco conocido, pero de un impacto formidable, que es el rescate de una gran parte de la ciencia nativa, en un libro que se llama El hombre que curó el cáncer. Es un libro extremadamente interesante. Todo esto como producto de lo que Marianita ha hecho como un paradigma de su vida, la investigación periodística. Marianita, el día de hoy vamos a tratar sobre algunas cosas que son preocupación inmediata, que la coyuntura nacional las ha sacado a flote, pero que deberían ser parte de todo el tratamiento que se da a la información todos los días, cotidianamente en nuestro país. ¿Cuáles son los principales riesgos que afronta el periodismo y los periodistas al hacer la cobertura de temas muy sensibles? ¿Y cuáles son estos temas más sensibles que tú encuentras? Bueno, primero, gracias Guadalupe por la invitación. Y sí, pues el público dirá, ¿y cómo así? Mariana Neira está ahí. Y gracias por referir mi antecedente en trabajos de investigación, en los que nos ha pasado diferentes cosas. Y como tú dices, estamos sujetos a una cantidad de riesgos, ¿no? Desde la cobertura simple de aquí interna a nivel urbano, en la que a lo mejor a un barrio no le gusta el enfoque que hemos dado a una noticia, y reclama, sea por las buenas, sea por escrito. Y muchas veces por las malas. Y muchas veces por las malas nos ha pasado. Por ejemplo, cuando nosotros denunciamos el caso de la Mamalucha, tuvimos problemas muy serios, porque fueron incluso a la redacción nuestra a amedrentarnos con un grupo grande de personas, como era el estilo de la Mamalucha. Claro, para impedir que publicáramos esa nota. Y asimismo se ha dado otros casos, pero digamos que esos han sido los más sensibles en lo común. Ya cuando se trata de coberturas en zonas de riesgo, como es la frontera, porque cuando las redacciones son pequeñas, debemos organizar de tal manera que todos hacemos reporterismo, hasta el jefe de la revista, en este caso que yo era jefe regional,
pues va a hacer la cobertura en frontera. Entonces nos turnábamos, una vez uno, otra vez otro, otra vez otro. Y ahí aprendemos nosotros y establecemos vínculos con las fuerzas de seguridad, porque una precaución que se debe tener cuando se hace cobertura, reporterismo de frontera, es que previamente hay que hacer un contacto con la gente de seguridad. Ahora escucho que dicen... Los anillos de seguridad, como dicen en el caso del Huacho. Claro, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, escucho que dicen, no ha habido protección del Estado para el reportero, para los reporteros, para los periodistas. Son los periodistas los que tenemos también que buscar la seguridad. O sea, en el sentido, ¿cuál es la seguridad? No necesitamos que un uniformado nos vaya protegiendo hasta la frontera y Lo que necesitamos es que nos den información y que nos digan, por ejemplo, esta zona es caliente, es peligrosa. O sea, verá, puede llegar hasta tal parte, hasta tal punto. O sea, tenemos que hacer una investigación previa para los movimientos dentro de esas áreas. Y claro, lo que queda evidente aquí, Marianita, es de que el Estado, que tiene una parte, ¿no?, que hacer en esto, que es además un mandato universal de las Naciones Unidas de proteger a los periodistas que hacen coberturas de riesgo, no estaba preparado, pero tampoco estaban preparados los periodistas frente a una problemática como la que se ha visto. Y esto es raro porque el periodismo nacional en estos últimos tiempos ha pasado cosas realmente difíciles. Tú mismo lo has referido, Marianita, en varias ocasiones, por ejemplo, lo que ha ocurrido con muchos de tus pupilos y de ti misma. En el caso Restrepo, ¿cuáles fueron los desafíos fundamentales que afrontaste? Porque bajo tu conducción estuvo el trabajo de investigación de ese caso, que es un caso que el país lo recuerda como el más importante del siglo anterior en el tema de periodismo de investigación. Sí, desde luego, yo digo que por los derechos humanos marca épocas. El caso Restrepo marcó una época de los derechos humanos. Hay casos que marcan épocas y el caso Restrepo lo marcó. Justamente porque fue duro, nosotros nos recogimos, más bien dicho, un sentimiento familiar que era el haber perdido a dos niños dentro de su familia, y nos fuimos uniendo a ellos porque eran una de las fuentes principales de información. No es que nos quedamos únicamente en la fuente familiar, como algunas veces se nos ha criticado, porque también cruzábamos información con los medios de seguridad, con la Comisión Internacional que vino, con la Fiscalía y varios organismos para ir armando un rompecabezas. Desde luego, para armar el rompecabezas que fue. Y dentro de esas circunstancias, obviamente, nos ganamos el odio de elementos de seguridad que querían defender a su institución a rajatabla, porque lamentablemente esa solidaridad se produce sin hacer el espíritu de cuerpo sin hacer un análisis de si nosotros estamos diciendo la verdad o ellos están diciendo la verdad. O sea, no buscan puntos de equilibrio. Eso nos ganó a nosotros amenazas telefónicas. Felizmente de ahí no pasaron, pero el Estado nos dio protección sin nosotros saber, porque nos quejamos de alguna de las amenazas y nos mandó un Lo cual quiere decir que efectivamente el Estado estaba al tanto de esa obligación y en ese caso sí lo cumplieron. Sí. Ahora, Marianita, en estos casos de investigación puede ocurrir que lamentablemente así el periodismo lo revele, las responsabilidades, termine diluyéndose estas responsabilidades. Tú has dicho, por ejemplo, que en el caso Restrepo había como 200 personas implicadas, ¿no? Es decir, se hizo una cobertura de silencio sobre eso, con eso del espíritu de cuerpo, que todo el mundo unió filas para tapar el crimen, sí, ¿no? 200 personas implicadas, ¿y cuántos fueron sancionados? Me parece que no llegaron a 20. Creo que fueron unos 10, ya no. De los cuales unos 6 realmente tuvieron una responsabilidad penal y los otros no llegaron sino a niveles administrativos y nada más. Sí, y ahí quedó, bueno, porque no se profundizó, como tú dices, la investigación, o no se quería coger mucha cantidad de gente
quizás para evitar que se deteriore más la imagen de la institución y del Estado, ¿no? Porque el Estado era y del Estado, ahí. porque era, como tú señalas en tu libro, ¿no?, un crimen de Estado, que fue ampliamente reconocido además por las instancias internacionales donde se judicializó también y tuvo la sentencia nuestro Estado para reconocer este hecho. Ahora, podría ocurrir en este momento que en el país han empezado a salir una enorme cantidad de hechos de corrupción que el periodismo está dando a conocer a la ciudadanía en varios niveles. Podría ocurrir tal vez la misma suerte del caso Restrepo, que haya muchos implicados y pocos sancionados. Por ejemplo, el caso muy concreto de Glass, ¿no? Uno piensa todas las cosas de que ha sido acusado y es imposible que las haya ejecutado solo. O ninguno de estos señores que en este momento han sido sentenciados con penas muy leves, por cierto. Uno piensa la cantidad de cosas que han hecho y piensa que debe haber habido equipos para que se ejecuten las cosas, las corruptelas que nosotros hemos visto. Entonces, podría ocurrir lo mismo, muchos implicados y muy pocos sentenciados. ¿La cuerda siempre se rompe por el lado débil? Sí, desde luego, eso es lo que ha sido una conclusión a la que hemos llegado nosotros cuando hemos realizado investigación. Y como yo comento a veces con algunas personas, para mí fue armada una empresa de corrupción. Tan pronto el gobierno anterior se asumió el mando, pienso que se pensó en eso. O sea, en cómo distribuir el aparato de corrupción. O sea, es una cosa muy organizada. Sistemática. Entonces se ve que hay unas cabezas y abajo aparecen varias personas, varios implicados, como tú dices. Algunos incluso ya lo pensaron para que su responsabilidad sea diluida. Claro. ¿No? Pero que el señor Mera, que fue el asesor jurídico, tenía un tanto claro esto, ¿no? Desde luego, entonces, pero los mandos inferiores son el del menor lleve, como se dice comúnmente. Entonces va subiendo las jerarquías en cuanto a la corrupción. Hay incluso yo publiqué en Plan B una escala de corrupción. Me hablaban, por ejemplo, un funcionario del gobierno anterior me decía que las responsabilidades van del ministro, subsecretarios, jefe económico, jefe jurídico primero y el jefe financiero. Esas son los bases. Las escalas inevitables. Las inevitables. Entonces, ese nivel de investigación, imagínate cuántos ministerios eran los que teníamos, ya ni me acuerdo, creo que eran más de 30. Casi llegaron a 40 con las secretarías que tenían rango de ministerio. Investigar cada ministerio y cada institución a nivel de jefe, subjefe, jefe jurídico, jefe financiero, solamente en eso se te lleva un montón de tiempo. O sea, vas a tener que prescindir de alguien. Ahora ya depende también de la política de Estado, de las disposiciones o de las responsabilidades, más bien dicho, que tienen las organizaciones jurídicas del Estado para establecer responsabilidades, si va hacia arriba o si solamente se queda abajo, ¿no? Marianita, antes de que se produjera el secuestro de los periodistas, tú editaste tu último libro, publicaste tu último libro, 3 veces muerto. Y un poco antes, casi unos 2 años antes, Atrapado por los buitres. Ambos coinciden en el personaje central, el protagonista. Y lo curioso es de que ambos tienen un enlace con la guerrilla. Particularmente este último, con la guerrilla ubicada en la frontera norte, y lo dices específicamente en tu libro. Particularmente cuando uno lee este último libro, 3 veces muerto, casi que se siente recreando gran parte de nuestra realidad social. Tú tomaste los ejemplos de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, mira, ahí aparece un personaje muy cercano a las instancias gubernamentales. Tú tomaste esa realidad, Marianita, para estructurar esta novela que casi puede decirse mitad ficción, mitad realidad. Sí, partamos del hecho de que estoy tratando de recordar, y si no me equivoco, hice por lo menos 10 viajes a la frontera, a reportear,
como reportera. Entonces eso se me pegó mucho porque yo investigué mucho lo que sucedía ahí, tráfico de armas, droga, guerrilla, paramilitares, mafias, derechos humanos. Hubo una matanza terrible en un tiempo, me acuerdo, creo que hablaban de algo así como 60 personas, cadáveres que encontraron y otros desaparecidos. Entonces era una cosa terrible lo que estaba sucediendo. Estoy hablando creo que de los años a fines de los 90. Y sí, a fines del 90 y comienzos del 2000, porque yo estos viajes a la frontera los hice hasta el 2005, que yo cambié de medio, me pasé a la televisión. Entonces, esas experiencias son las que están acumuladas y recreadas dentro de los dos libros de los que me hablas, de Atrapado por los buitres y 3 veces muerto. Básicamente en 3 veces muerto, que es una novela reciente que la publiqué, está una recreación, pero así cinematográfica, precisa, de los pasos que dieron personajes importantes de la política nacional en su amistad, en su relación y en sus servicios que daban al número 2 de la guerrilla, que era Raúl Reyes. O sea, la intimidad que tenían con ellos estos personajes, y que yo los conocí por un lado por referencias verbales de algunas personas y por otro lado por las lecturas que realicé. Entonces ahí se ve los movimientos de esas personas, obviamente están con nombres ficticios, se ve cómo iban allá, como a visitar, como incluso festejaron un cumpleaños allá de su jefe de la funcionarios nuestros que fueron a festejar el cumpleaños de algún guerrillero amigo. Del segundo guerrillero de las FARC se fueron para allá. Entonces son hechos reales que están obviamente narrados con personas ficticias. ¿Por qué con personas ficticias? Algunas gentes me reclaman, me dicen, ¿por qué no hiciste un libro periodístico? Porque hay instancias. Para hacer una buena investigación periodística, para hacer un buen libro periodístico, necesitas tiempo, dinero y otros recursos para movilización. Entonces es costoso hacer un libro de investigación. Y además, como nosotros hemos visto también, existe el tema de que no hay una protección debida frente a estas cosas que evidencian ante la opinión pública, cosas que han ocurrido, que están quedando en la sombra. Últimamente han empezado a salir. Esperemos que el señor Vaca, en su comparecencia en el Congreso, contribuya a dar a conocer un poco, dar más luces sobre este tema. Y Marianita, aquí hay una cuestión importante en lo que tú acabas de señalar. Ha habido una connivencia entre la guerrilla, las instancias gubernamentales, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. No solamente se remontan a la época del anterior gobierno del señor Correa, sino mucho antes. Tú acabas de señalar, sí, desde los 90. Y claro, lo que hemos visto es de que en este último periodo ha habido ya una, digámoslo así, una relación más cercana, más estructurada, o para decirlo en las palabras del presidente de la República, permisiva, ¿no? Fue más atrevida la relación, o sea, como se sentían como protegidos, de manera que se iban como cualquier familia de Quito se va al Tingo, o sea, así se movilizaban, ¿no? Se movilizaban a la zona guerrillera, entonces se sentían libres de hacerlo. En esa reportería que tú hiciste en la frontera, una zona caliente desde hace mucho tiempo, ¿qué tipo de riesgos afrontaste y qué tipo de precauciones debiste tomar, Marianita? Bueno, yo cometí ahí un error muy serio que pudo haber significado un gran riesgo para un querido compañero mío que trabajó conmigo en Vistazo, Juan Carlos Calderón. Él escribió un reportaje sobre la frontera, sobre la guerrilla, el narcotráfico, armas y toda esa cosa, y publicamos. Y en pocos días o de inmediato se fue a hacer otro reportaje sobre para el mismo complementar tema, para completar ideas, y porque él vio que el tema era inmenso. Pero ahí hubo gente que dijeron, ¿y a qué vienen? Dijeron a conversar con gentes de la FARC.
ustedes no son de Vistazo porque Vistazo publicó una nota y queremos encontrarles a esos periodistas que escribieron. Y era Juan Carlos mismo, que estaba ahí. Entonces Juan Carlos no dijo una palabra, no dijo ya ni que era de Vistazo, obvio, no podía decir nada, y pim, salió de la zona. Ese fue un error de jefatura. O sea, los errores hay que asumirlos también, los periodistas tenemos que asumirlos. Entonces, ¿qué experiencia me quedó ahí? Que no hay que ir de inmediato a lo que se ha hecho un tema muy caliente, un tema muy fuerte, no hay que ir a la misma porque zona. hay una reacción evidente Desde de luego. estos grupos. Ahora, ahí tú señalas dos cosas importantes, Marianita. La una es de que ya el periodista se convierte en un objetivo claro, no como en este caso que tú señalas, dijeron los periodistas de Vistazo, de la revista, sabían exactamente hasta el medio al cual iban a atacar, ¿no? Al que querían amenazar, ¿no? Sí. En el caso de nuestros compañeros últimos que han ido ahí, pues un tanto sorprende el hecho de que si fueron tomados precisamente por eso, en razón de su vinculación a un medio, o simplemente porque un poco al azar querían hacer esto. ¿Por qué es importante esto? Porque esto puede implicar que había la voluntad de este grupo narcodelictivo, ¿no? De tomar rehenes con una dirección específica. Y esto es muy importante, con una dirección específica. O simplemente fue producto de la casualidad, un caso fortuito. Entonces, nosotros hemos visto que los guerrilleros o autodenominados así, en su alianza con los grupos políticos, buscan secuestrar a las personas con el objeto de poner algún motivo propagandístico, en especial en la opinión pública. En lo que tú ves en lo último, ¿cómo has apreciado el tema, Marianita? Me parece que hay una intención de amedrentamiento y hay un trabajo de inteligencia. Para mí que en el secuestro de los chicos del comercio hay un trabajo de inteligencia previo de los grupos estos, de observación de un periodista o los periodistas de un medio que estaban molestando entre comillas, o sea, publicando muchas cosas sobre la frontera, porque hay que leer las notas de el chico Javier Ortega, lamentablemente que estaba en el grupo, y era el reportero. Los títulos nomás te dan una dimensión de cuán revelador estaba él en sus historias, o sea, contaba detalles de los grupos de mafia extranjeros que estaban acá, de cómo se habían dividido, de cómo estaban actuando los grupos disidentes de las FARC, todo eso, y yo creo que eso ya comenzó a incomodarles a ellos. De las lecturas que yo hago todos los días lecturas de los periódicos que trabajan en investigación, básicamente. Las investigaciones más duras en lo que tiene que ver con fronteras son del comercio. Entonces yo no sé si dentro de la ubicación del medio también hicieron una ubicación de inteligencia del periodista que más molestaba, entre comillas, ¿no? Entonces yo no creo que fue así al azar. Además hay un antecedente que nosotros conocimos en Fundamedios, que se dejó pasar el control militar, se dejó pasar al equipo no se dejó pasar al equipo del Universo ni al equipo de un canal de televisión, pero sí se dejó pasar al equipo del comercio. Otro asunto es que hubo ya una ocupación de parte de estos grupos de un territorio ecuatoriano, 1,5 kilómetros más o menos, una franja, y ya se tomaron estos grupos, porque estaba bajo su pleno control. Claro, ayer escuché a un compañero del comercio que decía, nosotros ya fuimos a Mataje, pero estos chicos ya cuando fueron, los secuestrados, cuando fueron a hacer la crónica, encontraron que querían ponerles obstáculos militares, porque los militares seguramente ya sabían este asunto. Entonces ya habíamos perdido ese territorio entre San Lorenzo y Mataje. Esa franja la habíamos perdido. El Estado
lamentablemente, no quería asumir la realidad de que no tenía ningún control en esa franja. Claro. Y claro, eludir su responsabilidad frente a lo que había ocurrido. Y aquí hay una cosa más grave todavía, Marianita, porque tú mira lo que acabas de decir, que es extremadamente importante. No dejaron pasar a 2 medios que iban a hacer cobertura y dejaron pasar a otro. Y ahí es evidente, no hay un azar. Y la segunda cosa que preocupa es de que el presidente de la República, antier, hizo un señalamiento de que habría una evaluación de todo el personal de frontera. Entonces, ahí hay una grave cuestión que te lleva a reflexionar y a preguntarte, ¿a quién ayudan estos señores? ¿Ayudan a la población civil? ¿Ayudan a las personas que van a realizar su trabajo profesional? ¿Están realmente capacitados o por último con la voluntad de protegerlos o no? No, entonces esto es un problema sumamente grave que nos lleva a pensar que si el Estado no retoma una acción, esto puede irse agravando. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Cuando nosotros decimos retomar una acción, quiere decir no solamente ir por una dirección, no solamente militar, sino lo que es más importante, hacer presencia activa como país para el desarrollo nacional, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Que tienes tanta experiencia en esto, Marianita, y que has visto muchos conflictos nacidos de los problemas sociales y económicos que vive la población. Tú también has hecho cobertura de otras áreas de mucha conflictividad social, donde el caldo de cultivo es la situación en que vive la gente. No, desde luego que tiene que haber una acción en este momento conjunta y solidaria dentro de la sociedad civil, pero ya en casos específicos como el que mencionaba antes, pues también tiene que haber no una alianza, pero sí una relación también con el área de seguridad, porque pensamos los civiles que solo nosotros podemos solucionar todos los problemas, pero el país es un conjunto de poderes, el poder civil, el poder cada uno con su rol político, todos, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias de alto riesgo que tenemos, debe haber una alianza de todas las fuerzas. Es decir, que todos asumamos el papel que nos corresponde. Y exigir la seguridad. Para que haya seguridad, también tiene que haber una evaluación de qué es lo que están haciendo en la frontera, porque me queda constancia, por ejemplo, de cuando nosotros íbamos a la frontera de Sucumbíos, y nosotros veíamos que militares dejaban pasar, por ejemplo, tanques de gas, que era prohibido. Y esos dejaban pasar, ¿no? Pero se convertían en parte de la problemática, en vez de resolver el problema, eran parte de la problemática. Sí. Queridos amigos, estos son temas que tienen que seguirse tratando. Empezamos a descubrir una realidad que preocupa al país y es necesario, para encontrar soluciones adecuadas, la primera es precisamente informarnos lo mejor posible sobre esa problemática. Hablaremos después sobre un tema muy importante con Marianita en otra oportunidad, que tiene que ver con la transparencia informativa y cómo debe realizarse en tareas de seguridad, que es otro tema, un tema muy difícil, porque tiene que ver con el tema también de las fuentes. Queremos agradecerles su compañía y les comprometemos para que nos sigan en otro momento en una conversación que tiene una importancia crucial en lo que es la estrategia informativa de un país. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.